¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya nos acompaña ahí en su mesa. Nosotros aquí estamos en la de nosotros con las palabras que les vamos a presentar a ustedes, que en esta ocasión hemos elegido algunas de esas frases, esas que se llaman frases hechas, para saber qué historias son las que guardan. Por la experiencia que tenemos, casi siempre que agarramos una frase, nada más empezamos ahí a escarbarle, como a jalarle ese hilito de la historia y salen cosas muy, muy, muy interesantes. Así que espero que vayamos a pasar un rato muy divertido y muy instructivo en este programa que es parte de esa televisión inteligente y en donde estaremos con ustedes un servidor Arturo Ortega Morán y mi compañera Mariana García Luna. Muy buenas tardes, Mariana. Hola Arturo, buenas tardes. Qué gusto que esté aquí con nosotros, que nos esté acompañando esta tarde, que le traemos unas frases hechas, pero muy buenas, ¿verdad? Hay que conocer el origen, porque luego a veces repetimos las cosas y ni siquiera sabemos bien lo que significan, ni tampoco de dónde vienen. Entonces aquí pues vamos a aprender de qué se trata. Y yo les voy a leer ahora. Siempre les digo que de mis libros favoritos, ¿no? Siempre traigo mis libros favoritos, pero este de verdad es uno de mis favoritos y de uno de mis autores favoritos, que es Saramago. Se llama El viaje del elefante y ahorita va a ver por qué, más al ratito, tiene que ver con una de las frases que le voy a contar al rato. Dice, habituado a las exageraciones sensoriales de la reina, el rey se encogió de hombros y regresó a la espinosa tarea de descubrir un regalo capaz de satisfacer al archiduque Maximiliano de Austria. La reina bisbiciaba una oración. Comenzaba ya otra cuando de repente se interrumpió y casi gritó. «Tenemos a Salomón». «¿Qué?», preguntó el rey perplejo, sin entender la intempestiva invocación al rey de Judea. «Sí, señor, Salomón, el elefante». «¿Y para qué quiero aquí al elefante?», preguntó el rey algo enojado. «Para el regalo, señor, para el regalo de bodas», respondió la reina poniéndose de pie, eufórica, excitadísima. «No es regalo de bodas, da lo mismo». El rey aseveró lentamente con la cabeza 3 veces seguidas. Hizo una pausa y aseveró otras 3 veces, al final de las cuales admitió: «Me parece una idea interesante». «Es más que interesante, es una buena idea, es una idea excelente», insistió la reina con un gesto de impaciencia, casi de insubordinación, que no fue capaz de reprimir. Hace más de 2 años que ese animal llegó de la India y desde entonces no ha hecho otra cosa que no sea comer y dormir. El abrevadero siempre lleno de agua, forraje a montones, es como si estuviéramos sustentando una bestia que no tiene ni oficio ni beneficio, ni esperanza de provecho. Claro, el pobre animal no tiene la culpa. Aquí no hay trabajo que sirva para él, a no ser que lo mande a los muelles del Tajo para transportar tablas. Pero el pobre sufriría porque su especialidad profesional son los troncos, que se ajustan mejor a la trompa por la curvatura. Entonces, que se vaya bien. Pues me imagino. Y al ratito les voy a contar por qué tiene relación el viaje del elefante de Saramago con lo que le vamos a platicar. Con una de las frases con hechas. Con una de las frases hechas, exactamente. Sí, claro. Mencionaste la palabra bisbiciar, sí, una oración. Esa palabra a mí me encanta, bisbiciar. Sí. De hecho, creo que ya la hablamos por aquí Alguna antes, vez ¿no? Sí comentamos. Sí. Es una onomatopeya, o sea que imita uno ese ruido de de hablar así como entre dientes o murmurando. Bueno, pues mira, vamos empezando con algunas de las frases que hemos separado para hoy. La primera tiene que ver con un recuerdo, en mi caso personal. Me refiero a un recuerdo de mi abuelo. Fíjate que él tenía una tienda de abarrotes, al menos toda la vida que yo lo conocí. Él religiosamente se levantaba en la mañana y a las 9 de la mañana abría su tienda de abarrotes y ahí estaba. Nada más en cierto horario se metía a comer, salía y a las 9 de la noche cerraba. Era, haz de cuenta, como un rito diario que duró años y años. A final de cuentas, uno chico a veces iba a acompañarlo ahí a la tienda y en los ratos que no había clientes le gustaba mucho el platicar sus historias y platicaba mucho de esa tienda, del trabajo que le había dado ponerla después de otros negocios que tuvo. Y usaba mucho esa frase de decir, no, yo para tener esta tienda tuve que luchar a brazo partido.
Y así lo decía varias veces. Y yo, imagínate, así chiquillo, abrazo partido, Ajá. pues yo me lo imaginaba con el brazo colgando, no lograba entender qué era eso de abrazo partido. Así que cuando ya entré en estas cosas de empezar a investigar el origen de las frases, de las palabras, inmediatamente me acordé de esa y fue una de las primeras que dije, no, déjame, ahora sí voy a buscar de dónde salió esa frase que decía mi abuelo, que ya después yo la entendía, se refería a luchar con intensidad, pero la cosa era ¿por qué abrazo partido? Pues bueno, indagando, empecé a encontrar textos y mira que me encontré por ahí varios textos muy antiguos donde ya se hacía referencia al brazo partido. Y en este libro, que fue el primero que escribí en el 2001, que se llama Ya me cayó el 20, se los presumo porque fue mi primer librijo. Como dices Librijo. tú. Y aquí te voy a leer un pequeño pedazo de un texto que decía, es de Diego Hurtado de Mendoza, lo escribió ya por 1540 más o menos. Decía, fama es que se juntaban en un gran prado en Esparta la gente vencedora, como a baile, a luchar en el mercado. La dueña, la doncella, la señora, cada cual procuraba en los primeros parecer más hermosa aquella hora. Después, los más robustos y ligeros, y entre ellas la que más fuerza tenía, salía en vivos cueros, y a la lucha de manos se venía de allí abrazo partido y zancadilla. Esa era más amada que vencía. Se oye raro el lenguaje, pero estamos hablando del Sí, castellano claro. antiguo, ¿no? De antes. Sí. Pero aquí ya da una clave, que está hablando de una lucha, vamos a decir, amistosa, entre comillas, de una competencia más deportiva que de guerra, de luchar a brazo partido, es decir, con las manos. No había armas de por medio. Y entonces, así la llamaban. Hay dos posibilidades de por qué haya sido brazo partido, porque se agarraban de los brazos de tal forma y con tal fuerza que yo no dudo que de pronto en esos movimientos bruscos alguien saliera con el brazo fracturado. Todavía eso lo vemos cuando se juegan las vencidas en otro tipo de competencia así de mano contra mano. Me ha tocado ver personas que se les fractura el brazo por el gran esfuerzo que hacen. Entonces, muy posiblemente fue por ahí que quedó ese nombre de abrazo partido. O simplemente pudo ser por la posición, como decir brazo doblado, porque eran agarrarse así uno contra otro. Y con una zancadilla vencía el que lograba derribar al otro. La definición que daba Gonzalo Correas de esa frase era, ansí se hacen los que luchan en paz. Una definición de 1630, ¿no? Entonces, ansí se hacen los que luchan en paz. O sea, que luchan, pero no es una lucha de guerra a muerte, ¿verdad? Es una lucha amistosa. Más que todo, yo diría más bien como una competencia deportiva. Y por la intensidad con que se celebraban estas luchas, pues de ahí quedó como metáfora que cada que mantienes una intensa lucha contra algo que se opone a lo que tú quieres, pues estás luchando a brazo partido. Pues mira, qué interesante. Oye, y platicando sobre tu abuelo no se daba muchas ínfulas No, por para tener nada. una Mi tienda abuelo así tan próspera. Bueno, a lo mejor a veces. Quizás es que viene a colación porque también hay una frase, ¿verdad?, que utilizamos por ahí, esto de tener o darse muchas ínfulas, ¿no? Que es ser un poco, creerse mucho o ser vanidoso. Sí, muy presumido, ¿verdad? O ser presumidón, ¿no? Por ahí. Por ejemplo, podemos decir, el nuevo jefe trae unas ínfulas, pues a ver qué hacemos para bajarle los humos, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, el abuelo de Arturo no se daba ínfulas, ¿verdad? No. Eso no. Pero ¿de dónde vienen? Fíjese, las ínfulas eran unas vendas o tiras anchas que usaban los sacerdotes o los reyes allá en la antigüedad, la utilizaban a modo de diadema, y esto era como un distintivo a su rango o de su dignidad. También se las colocaban a las víctimas que iban a ser ofrecidas a los dioses, ¿no?, en sacrificio. Y la importancia de esta ofrenda era la cantidad de ínfulas que se ponían, ¿verdad?, en la cabeza. Y bueno, como una huella de aquella costumbre tan antigua, fíjense, la encontramos en la mitra episcopal, en la Iglesia Católica generalmente, ¿no? Es este sombrero así en forma como medio circular y luego de pico. Son las tiras que traen la parte posterior, que penden de la parte posterior. Esas son las ínfulas. Lo curioso aquí es que
esta metáfora surge primero con el concepto de aspirar a hacer algo, actuar como ese algo, pero sin llegar a hacerlo. Por ejemplo, se podría decir algo así como Venancio tiene ínfulas de caballero, ¿no? Esto traducido al concepto que se quiere decir era como que Venancio aspiraba a ser caballero, actuaba como caballero, pero no lo era. Y después, bueno, la frase, el concepto evolucionó hasta nuestros días, nada más para decir que ínfulas es ser petulante o ser vanidoso. Sí, pues ahí está, miren, en pantalla Sí, estamos ahí viendo está. las ínfulas que quedaron de esa historia. En la mitra episcopal. La mitra episcopal, ¿verdad? Interesante, como ya ves, como la palabra ínfula Sí, no sabíamos que de nos iba a eran llevar unas hasta, cosas para la cabeza, unas tiras para la cabeza, ¿no? Termina así, fíjate. hasta donde nos fuimos Sí. a dar. Y bueno, sigamos con las frases. Mira, hay una que usamos, esta yo creo que de seguro todos la hemos usado algún momento, cuando te preguntan algo y que de pronto tú no sabes nada y una frase que decimos, no, yo de eso no sé ni Ni jota. jota. O que presentaste un examen y ¿cómo te fue? No, hombre, de la patada, porque de lo que preguntaron yo no sabía ni Ni jota. Y ahí está en la pantalla la expresión, no saber ni jota quiere decir que no sabes nada de un tema o sabes demasiado poco del tema. También puede ser así, pero casi siempre es nada, ¿verdad? Y también entonces surge la duda, bueno, ¿y qué tiene que ver la J? ¿Por qué no sé ni K? ¿Por qué no sé ni U? Ni sí, ¿verdad? M. Podría haber sido o cualquier otra letra. Bueno, entonces, ¿por qué? Fíjense que esto tiene su explicación en la escritura, sí, pero no en la escritura de ahora, sino en la escritura antigua. En los caracteres que forman la escritura hebrea, hay una letra, la letra Yod. Yod era, haz de cuenta, como si fuera una I pequeñita, haz de cuenta un rasgo con un puntito. Esa era la Yod hebrea. De ese Yod es de donde se derivó la I y se derivó también la J, Yod, J, ¿verdad? Casi que más por ahí anda más o menos. Entonces, si buscamos textos antiguos, otra vez recurro a aquel librito que publicamos allá en el 2001. Que se me hace que estás haciendo tu publicidad, ¿eh? Pues sería Pero está bueno, bien, pero ya está no hay, bien. lo malo es que ya no hay en las ¿cómo? librerías, hombre. Yo apenas les iba a decir, oigan, el libro de Arturo. No, bueno. está agotadísimo, apenas que saquemos Bueno, hay que otra sacar edición. otro. Fíjense, este texto es de 1411. Dice, es de San Vicente Ferrer. Dice, así que todos los santos que son en el mundo non podrán amansar una jota de la ira de Dios, hasta que sea purificado e limpiado el santuario. Una jota de la ira de Dios. O sea, nada, ni tantito siquiera. ¿Por qué se decía ni jota? Bueno, porque justamente en esas letras hebreas, si las pones tú todas juntas, la yod, esa que de donde vino la jota, es la más chiquita de todas. Decía, creo que era Gonzalo Correas, un escritor de la época, dice, es que es casi un punto con cola. Entonces, decir ni jota es decir ni lo más pequeño, ni el rasgo más insignificante. Por esa razón es que es la J y no otra letra, porque en referencia a aquel alfabeto, ese era apenas como una manchita, pues, en el texto. Entonces, ni siquiera eso sabías. Fíjate, pues qué interesante. Eso podría ser algo así como una hipérbole. Una hipérbole es una figura retórica a lo mayúsculo y también a lo minúsculo. Me imagino. Claro, bueno, sí. me acordé de eso, ¿no? Sí, definitivamente. La nada es, a final de cuentas, una hipérbole. Pero bueno, creo que nos tenemos que ir ya a un corte. Sí, bueno. a un pequeño corte. Quédese con nosotros. Vaya rapidito a tomar agua, lo que tenga que hacer, pero regrese y aquí estamos en unos momentos más en Palabras sobre la Mesa. En castellano antiguo, tener lengua de 11 varas era equivalente a ser muy hablador, lo que ahora también puede decirse ser lengua larga.
Bien, ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros, porque aquí todavía tenemos para rato con estas frases que hemos escogido para usted. Fíjese que estábamos a propósito de esta frase que salió en la cortinilla de tener lengua de 11 varas. Seguramente algunos de ustedes ya la habrán conectado con ese dicho que dice, no te metas en camisa de 11 varas. Y sí tienen relación, es que fíjense que en antiguo, bien, ahí está, allí dice, ¿verdad?, que en castellano antiguo tener lengua de 11 varas era ser muy hablador. ¿Ya ves? Es lo mismo que tener lengua larga, es que hablas mucho. ¿Eh? Bueno, fíjense que es que pasaba esto, que tiene que ver con las telas que se vendían antes. Las telas se vendían en rollo, como ahora también, bien enrolladas las telas con las que fabricaban la ropa. Y había de diferentes longitudes, y la unidad de medida era la vara, para que se ubiquen, una vara aproximadamente eran como 80 y tantos centímetros. Pero había de telas de 4 varas cortitas, de 6 varas, un poquito más grandes, de 8 varas, pero las más largas, el rollo más grande era el de 11 varas. Por esa razón, otra vez, esas hipérboles, las 11 varas se convierte en el símbolo de algo muy largo. Entonces, decir lengua de 11 varas es exactamente como decir lengua muy larga. Lengua larga. Claro. Y ya de eso mismo deriva eso de camisa de 11 varas, pero yo esas se las guardo para otra ocasión. Mejor ahorita sigamos, porque si no, no acabamos con las que invitamos frases. Y se nos van a sentir. Nuestras frases hechas. O sea, se va a armar el San Quintín. Exacto, si no, aquí se arma la de San Quintín. Seguramente también han escuchado esta frase, la de armarse San Quintín. Pues bueno, esta se refiere pues a una riña generalizada, ¿no? A una trifulca casi ¿cómo se dice? Multitudinaria. Perdón, se me trabó la lengua. La lengua larga, sí, mira, por lo de las 11 varas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que al terminar el juego se armó la San Quintín en las tribunas, ¿no? Esto quiere decir que los equipos, ¿verdad? Los hinchas, como se dicen, de los equipos contrarios, pues ahí se agarraron a moquetazos, ¿no? Y bueno, esto de San Quintín, ¿de dónde viene? Fíjese, viene de cuando el mundo no estaba dividido con la división política que nosotros ahora conocemos, sino eran imperios. Europa sobre todo estaba dividido en reinos, ¿no? Por ejemplo, el reino pues, francés, el español, el portugués, y uno de los más poderosos precisamente era el imperio español, que pues andaba viendo por dónde dominaba, ¿verdad? Y conquistando tierras y todo esto. Entonces, pues va y se mete a la ciudad de San Quintín, en Francia. Y ahí arma una trifulca, arma toda una batalla. Esto fue precisamente el 10 de agosto de 1557, en donde precisamente quedan gloriosos los españoles y se quedan con la ciudad de San Quintín para pena de los franceses. Y de ahí se tomó esta frase como alusión y recordatorio a esa batalla, ¿no? Entonces, cuando tú dices, híjole, se armó el San Quintín, estás evocando aquella batalla que fue un triunfo español. Que fue un triunfo español, exactamente. Fíjate, ya ves, ahí está la historia. La de San Quintín, claro. 1500, Oye, ¿qué? 1557, ¿no? 1557. Y como dicen que la historia la cuentan los que ganan, pues en este caso los españoles se quedaron con esta frase y pues llegó hasta nosotros, ¿no? Pues sí. Y curioso cómo hay otras expresiones también para referirse a las trifulcas, ¿no? Cuando dice se armó la gorda, esa es de la época española también, cuando derrocaron a Isabel II, 1868 por ahí. Fue una revolución en Sevilla también, fue una revuelta, y pues le decían así, a esa revolución le llamaban la gorda, porque es algo así como dices, no, se armó un lío gordo, ¿verdad? Entonces se armó una revuelta gorda y se quedó en la pura gorda, algo grueso, algo importante. Sí, el símil, ¿no? Sí. Bueno, sigamos, mira. Pero no era una reina gorda. Bueno, sí, fíjate que sí estaba gordita. También. Bueno. Pero bueno, yo no sé si eso los inspiraría a decirle así. A lo mejor. Pero quién sabe. Sí. Sí, estaba gordita Isabel, pobrecita, pero bueno. Bueno. Ahora, mira, aquí también estoy viendo que invitamos a una frase también española. Bueno, muchos nos vienen de allá, ¿verdad? Sí, que es. Yo creo que la mayoría, ¿no? Sí, eso cuando tú dices, se quiere quedar con el oro y el moro. Se quiere quedar con todo. Eso es lo que queremos dar a entender. Cuando alguien es aborazado y quiere todo. Bueno, ¿por qué oro y por qué moro? También esto tiene una anécdota, una relación con la historia. Aquí nos vamos a ir hasta 1420.
en tiempos del rey Juan II en España, el rey de Castilla, cuando ya empezaba ese proceso de la reconquista. Reconquista me refiero a que ya empezaban a tratar de que expulsar a los árabes de las tierras peninsulares, y resultó que en cierto momento el ejército de los cristianos capturó a un alcalde árabe muy importante ahí en su territorio, en un pueblo llamado Roda, que se llamaba Abdalá. Y de pasadita, pues pescó también al sobrino de él, que se llamaba Hamlet. Y resultó que Hamed, cuando pidieron rescate los cristianos para poder liberarlos, que querían oro, justamente, entonces pues pagaron el rescate y entonces soltaron al alcalde, pues, pero se quedaron con el sobrino, con Hamed. Y entonces los moros decían, espérate, pues ya te habíamos pagado, ¿no? Ya te pagamos lo que nos dijiste, el rescate. Pero los cristianos alegaban que el tiempo que lo habían tenido les había costado mucho, que comía mucho y no sé qué tanto la ropa que le habían tenido que comprar, y entonces estaban pidiendo más dinero para cubrir esos gastos que tuvieron por tenerlo ahí secuestrado. Imagínate. Total, que estaban ahí en la pelea cuando el rey se entera, y entonces el rey dice, no, a ver, ¿cómo está el asunto? No, voy a intervenir, y entonces exige que se lleven a Hamed a su reino, a su castillo. Y a raíz de eso, la negociación ya la agarra el rey. Y entonces entre los cristianos, que eran los del negocio, empezaron descontentos y empezaron a acusar al rey de que se quería quedar con el oro y el moro. Y entonces de ahí quedó en el habla popular esa expresión de, no se quiere quedar con el oro y el moro, desde entonces, fíjate, 1420, y todavía a estas alturas del partido la expresión se sigue oyendo para referirse a alguien que quiere aprovecharse de una situación. Fíjate, que lo quiere todo. Lo quiere todo, así es. Oye, y hablando de moros, bueno, a mí me parecen los árabes bastante guapetones, ¿no? Y me imagino que uno que otro por ahí será también muy Casanova, ¿no? Los árabes, pues, yo supongo. Bueno, no nos metamos en camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero viene a colación esta frase también, ¿no? Esta de ser un Casanova, ¿no? Que se dice esto de los hombres muy seductores que andan conquistando chicas por aquí y por allá y por acullá, ¿verdad? Esto de ser un Casanova. Pues bueno, fíjense que se cree que este personaje Casanova era una figura literaria, pero no, sí fue un hombre que existió y que rompió muchos corazones. Su nombre fue Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt y nació en 1725 y murió en 1798. Y bueno, pues fue un hombre muy famoso por sus aventuras, por sus amorosas precisamente, por sus idilios, ¿no? Y bueno, pues este hombre fue, aparte de ser todo un seductor, fue soldado, fue financiero, anduvo medio ahí como que en la política también, dicen que también fue masón, y viajó por toda Europa, conquistando mujeres obviamente por todas partes, y cuando regresa a Italia, lo encarcelaron, lo acusaron de magia y de impiedad. Brujería, ¿brujería o algo así? Pues sí, es que la magia en ese entonces también era tomada como brujería, ¿no? Y bueno, lo encarcelaron en los Piombi de Venecia, que eran unas prisiones aledañas al Palacio Ducal, o sea que estaban ahí cerca, ¿no? Y él en este tiempo se dedicó a escribir, porque también fue escritor, fue autor. Se dice que escribió una gran obra, era muy prolífico. Y pues yo no sé si desde la cárcel también sedujo o no sedujo a mujeres, pero pues la fama se le quedó, ¿no? Así. Y entonces, imagínese usted cómo no sería cómo no se haría de famoso este hombre por sus conquistas a tantas mujeres, que no se tiene el número de las mujeres que él conquistó, pero cuántas no habrán sido que pasó a la posteridad con esta fama. Y entonces nosotros ahora en nuestros tiempos, para referirnos a un hombre que es muy conquistador, que es muy seductor, pues le podemos decir Casanova, ¿no? Fulanito es todo un Casanova. Casanova convirtió su apellido en palabra.
Claro, exactamente. Sí, es interesante cómo nacen este tipo de palabras de nombres de personas por un rasgo muy fuerte que los caracterizó. Tiene su Así nombre técnico. Sí, antonomasia. Sí, ¿Puede antonomasia ser? o también se pueden llamar epónimos. Bueno, ¿Sí? también, sí. Los epónimos son nombres de persona que se convierten en palabra o de lugares también puede ser, ¿verdad? Sí. En fin, son de las Así es. palabritas que va uno aprendiendo. Hay otra historia que, fíjate que dentro de las cosas que se acuerda uno también de niño, ya que andamos yéndonos allá muy lejos, Sí, hoy andamos muy, muy lejos, ¿eh? entre el lenguaje que uno se aprendía, las frases, ya ves que salíamos en aquel tiempo a jugar a la calle con los amigos de la cuadra. No sé en qué circunstancias se aprendía uno las cosas, pero cuando menos lo esperabas, ya estabas usando esa frase de, no, el que se fue a la villa perdió su silla. Sí. Para justificar que ocupaste el lugar de otro y pues a lo mejor aquellos tiempos en que pagabas un 20 por ir a ver la televisión, te sentabas y se paraba uno tantito y le ganabas el lugar para ver mejor y esa era la frase, el que se fue a la villa perdió su silla. Y así lo decíamos como un juego. Yo no esperaba que al paso del tiempo, al investigar esta expresión, pues saber que nos llegó de España y que en origen nada tenía que ver la villa, en origen es el que se fue a Sevilla perdió su silla. Así la usan en España y así está registrada en libros antiguos. Entonces, bueno, a buscar la historia y ahí es donde ya supimos que se trataba de un obispo, que era el obispo de Sevilla, que tuvo que irse un tiempo a Galicia a apaciguar una feligresía y mientras dejó a su sobrino ahí en su silla que se la cuidara. Ajá. Y ya cuando acabó de apaciguar eso regresó y el sobrino dijo, no, tú ya me dejaste aquí, o sea, pensó que era el trato definitivo y entonces la gente empezó a decir así, no, pues el que se fue a Sevilla perdió su silla, pero dicen que era el que se fue de Sevilla perdió su silla porque se fue a Galicia y ahí quedó eso que convertimos en villa. Bueno, Fíjate. pero no se vayan, vamos a regresar con más frases. Electroencefalografista. Con sus 23 letras, es la palabra más larga que viene en el diccionario. Fíjense que estábamos ahorita platicando acá en el Inter de cómo hay curiosidades en el lenguaje. Ya ves esta palabra que salió que era la más larga que está en el diccionario, 23 letras. Electroencefalografista. Ay, me salió. Pero o sea, así también hallamos otro tipo de curiosidades, ¿no? Fíjense, ahí está. Sí, 23 letras, ¿verdad? Es la palabra más larga que viene en el diccionario, como una curiosidad. Y a propósito de curiosidades, fíjense cómo hay palabras que significan lo mismo. A estas palabras las llamamos sinónimos. Por ejemplo, bueno, un sinónimo de automóvil puede ser carro, coche, ¿verdad? Son sinónimos. Auto, bueno. Pero hay otro tipo de palabras que expresan ideas contrarias, ¿verdad? Que vienen siendo esos que llamamos antónimos. Por ejemplo, el antónimo de gordo, flaco. Antónimo de bonito, feo. Y así hay una gran cantidad. Bueno, la curiosidad es que podemos reflexionar en ciertas palabras que tienen la característica de que son el antónimo de sí mismas. Está curioso. El antónimo de sí mismas. ¿Cómo? A ver, va a ver usted que sí. A ver, por ejemplo, a ustedes y a ti. A ver, si yo digo, yo huelo feo, ¿qué estoy diciendo? Bueno, es que ya te estás diciendo así, te estás señalando. Entonces está diciendo que él huele feo, pero también puede ser que alrededor está oliendo feo. Bueno, sí, o sea, es que... hay ambigüedad. Sí, ahí. porque si yo digo yo huelo feo, puede ser que estoy percibiendo un olor feo. Me viene de afuera, yo lo percibo, yo huelo feo. Sí. Pero también puede ser que de mí esté brotando esos olores nada agradables. Entonces, es una palabra que tiene los dos sentidos. Puede ser de aquí para allá o de allá para acá. Que tienes que aclarar el contexto para que se entienda, Así ¿no? es. Entonces, por eso decimos que es autoantónima, antónima de sí misma. Pero hay más. Ahí te va otra. A ver.
Esta no te la vas a esperar ni se la van a esperar. A ver. Cuando decimos la palabra limosnero, ¿en quién piensas? Pues en el pordiosero, en el que está pidiendo dinero, ¿no? Pues sí, esa es la imagen que Ujú. tenemos de un limosnero, ¿verdad? Sí. Bueno, consulten el diccionario y se van a llevar la sorpresa de que la definición principal, limosnero es el que da limosnas, no el que pide, el que da limosnas. Ah, sí. Sí, O sea que si yo le doy dinero a alguien que está pidiendo, yo soy limosnera. claro que sí. Mira. Pero quien te Ese sí pidió es el nuevo. dinero También. también es limosnero. Entonces, o por eso es claro. otra palabra autoantónima, porque Mira. tanto es el que da como es ¿Cómo? el que recibe. Curioso, ¿no? Muy, sí, muy curioso. Bueno, ahí les va otra. Sí. Si yo digo, yo rento una casa, Ah, a ver. sí, pues también porque puede ser que tú la rentas, porque tú la pagas para vivir ahí, pero puede ser también que tú seas el rentero que está rentando esa casa. pues Sí. ahí está. Ahí está. Mira, sí, otra qué curioso. palabra Ajá. autoantónima que Ajá. como tú dices, para dejarlo claro, necesita uno meter más cosas para que no haya esa ambigüedad. Y fíjate qué que por aquí curioso. anoté otra interesante A ver, porque ¿cuál? es menos Está conocida. divertido, ¿eh? Está Sí. divertido esto, sí. La palabra huésped, fíjate, por ejemplo, también huésped, esta también no es muy conocida como la limosnero, porque Ujú. huésped es el que se hospeda, ¿verdad? Sí. Pero te sorprendería que en el diccionario viene que también huésped es el que hospeda. Ah, sí. Yo Sí. soy huésped de mi casa. Sí, por ¿No ejemplo, será el mira, anfitrión? por ejemplo, A si ver. tú me invitas a tu casa Ajá. a decir, bueno, aquí me voy a quedar una semana de vacaciones, Ok. entonces yo soy tu huésped, ¿no? Sí, Porque tú me hospedas. sí. Bueno, y tú eres mi huésped porque me hospedaste. ¿Sí me explico? ¿Y sabes Ya, cómo a podemos hallar, en ligar que sí estamos en lo correcto? Fíjate que en la biología, Ujú. refiriéndose a a los parásitos, Claro, sí. ¿dónde se hospedan los parásitos? Pues en un huésped. O sea, el huésped es el que hospeda a los parásitos. Ahí sí se aplica en ese otro contexto. Ah, Entonces, para que veas cómo está interesante esto de los autoantónimos. Que de hecho deberías de contar también la historia de esa palabra, de autoantónimo. Bueno, mira, ya que lo mencionas, ¿por qué no? Ya que Vale la insisto. pena, porque capaz de que me muero mañana pasado Sí. y luego no No, se no. sabe. Sí, le comentaba yo a Mariana que cuando yo empecé a investigar este tipo de palabras, no había nombre para ellas, de cómo les ponemos. Ujú. Y a mí se me ocurrió llamarlas autoantónimos. Esto fue allá en el 2002, en una discusión que teníamos con una gente allá de España, que nos interesó el tema. Y yo empecé a referirme a ellas palabras como autoantónimos, y ahí quedó. Y ahora me sorprende que al paso de los años, 15 años después, si tú en la red buscas autoantónimos, ya todo el mundo está usando la palabra autoantónimos. Y entonces yo digo, esa yo la inventé. Ajá. Y Bueno, entonces, ese es un neologismo creado por Sí, aquí por yo nuestro lo compañero acuñé. Arturo Ortega Morán. sí, y me da gusto que ya algunos artículos académicos, cuando hablan de autoantónimos, ya me dan el crédito, dicen palabra acuñada por Arturo Ortega, tal. Digo, qué padre, porque ahora sí ya si me voy ahí va a decir ya quedó que... Ay. Es que no es fácil inventar una palabra que se acredite, ¿verdad? Claro, entonces ya muy pronto la veremos en el diccionario. Espero. Y si está en el diccionario. No, entonces sí ya. hacemos fiesta. Sí, hacemos fiesta y todo. En fin, ese es el tema que queremos compartir hoy con usted en esta sección de Ya me cayó el 20. Muy bien. Oye, pero traemos también otras frases con palabras domingueras. Sí. Es que ahora, cambiando un poquito el estilo, las palabras domingueras están contrastadas contra otras que se puede uno confundir. Por ejemplo, miren, ahí va la primera. No es lo mismo un lobo feroz que un lobo feraz. No, para nada es lo mismo. Porque feroz, y todo el mundo lo puede entender, ¿verdad? Pero Claro. feraz es una palabra dominguera porque es poco usada, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es un lobo feroz? Pues el que es salvaje, común. De hecho, feroz viene de fiera. Fera en latín era fiera, animal Agresivo. salvaje, agresivo. En cambio, feraz es algo muy distinto. Un lobo feraz es el que es muy prolífico, el que tiene muchos lobitos, pues. Que es muy fértil. Es muy fértil, pues. Tiene mucha descendencia. Ajá. Entonces, cuando ustedes quieran usar esa palabra para decir que alguien es muy productivo, se puede hablar de una tierra que da mucha vegetación, es muy feraz, pero se puede usar en metáfora para una persona también que es muy productiva,
como Mariana, que está haciendo muchos libros, muchas novelas, es muy feraz yo soy muy en la feraz. literatura, ¿verdad? Sí. Ay, espero, sí. Espero que seas feraz y no feroz. Y no feroz. Bueno, a ver, si no me agarran por ahí en mis días malos. Bueno. No, no es cierto. ¿Y qué otra? Oye, fíjate, otra es, no es lo mismo tratar con diferencia que tratar con deferencia, porque diferencia pues es algo que se distingue una cosa de la otra, ¿no? Pero deferencia, pues eso sí es tratar como con respeto, tratar con cortesía. Sí, ¿verdad? Es cuando, y generalmente tú dices, no, pues vengo muy contento porque platiqué con el jefe y me trató con deferencia, o sea, que te dio tu lugar, tu respeto y todo, pues te hace sentir muy bien. Y diferencia no necesariamente es buena o mala, depende, puede ser de los dos lados, Depende ¿verdad? no, exacto. Si Entonces, dices, el jefe me trató con diferencia, a lo mejor porque a los otros les dio la palmadita en la espalda, ¿no? Y su cheque ahí, su abono, estas cosas, y a él no, pues entonces ahí sí que la diferencia pues fue menospreciar, ¿no? Tal vez. Que no así siempre es. tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, la palabra deferencia, Ujú. bueno, pues ahí está como una palabra dominguera Exacto. porque es palabra bonita. Ujú. Cerremos con esa frase que escribimos como que no es lo mismo, se quedó extática que se quedó estática. Se parecen mucho, ¿verdad? Sí, se parecen bastante. Extática Ajá. que se quedó estática. Bueno, lo de estática es más común, ¿verdad? Que me quedé estático. Estático es lo que no se mueve, ¿verdad? Ujú. Fíjate que hasta en la física, hay una rama de la física se llama estática, se refiere al estudio de los cuerpos que no se mueven, cómo se equilibran todas las fuerzas para que esa cosa esté ahí sin moverse. Se llama así, Ok. la estática. Contrastado con la dinámica, que son cosas que se mueven. Pero extática, eso está más bien relacionada con la palabra éxtasis. Ujú. ¿Y qué es estar en éxtasis? Pues en una emoción así sublime, ¿no? Sí, que puede ser ya sea por algún tipo de ejercicio mental o por algo que te pones ahí, ¿no? Digo, También. hay artificial Sí. y hay natural, ¿verdad? Sí. Para entrar en éxtasis. Pero sí, las dos ¿Alguna palabras. cactácea o un hongo que te comes por ahí? Sí, pues a También, veces sin querer. a veces hay accidentes, crees que estás Sí. comiendo champiñones Y no. y no eran champiñones, entonces te pones extático. Ajá. Sí, estar extático es eso, así como en éxtasis, un estado emocional muy, muy especial. Ujú. Entonces, esa también puede ser otra palabra dominguera, ¿no? Cuando ves una palabra así muy ensimismada, una persona muy ensimismada, puedes decirle, oye, ¿por qué estás tan extática? Te va a voltear de, ¿qué? Así de, ¿cómo? Y es bien fácil de diferenciar, no de diferenciar, pero sí de diferenciar, porque una es con X, extática, de éxtasis, y la otra es estática, con S. Ah, Muy bien, pues estaba yo perdida. Estaba extática. estabas extática con Sí, las cámaras. Exacto. Así es. Pero bueno, es que aquí ejemplificamos con la figura. ¿verdad? Hablamos de bulto. Hablamos ¿no? de bulto. Sí, Esa sí, es otra sí. frase, ¿verdad? Hablar de bulto. Ah, sí, hablar de ¿no? bulto También. es cuando con las expresiones, con la mirada, con el lenguaje corporal, Ujú. ya no necesitas ni palabras, ¿verdad? Estás Exacto, diciendo lo que estás quieres decir. Así es. Bueno, pues miren, estamos jugando con el lenguaje también porque es una de las facetas que tiene el lenguaje. Hay que verlo así, lúdico. Esta palabra dominguera, Mira, lúdico. también lúdico. Sí. Entonces, pues vamos a hacer un inter para regresar ya con la recta final de este programa Palabras sobre la Mesa. No se vayan, todavía faltan cosas interesantes. Oía es la única palabra que tiene 3 vocales y 3 sílabas. ¿Conoce usted la frase ser un elefante blanco? ¿No? Pues yo aquí se la cuento en pocas palabras. ¿Se acuerda que al inicio del programa le leí un fragmento del Viaje del elefante de José Saramago? Pues bueno, era alusión a este segmento en que les voy a contar de dónde viene esto, lo de ser un elefante blanco. Bueno, esta expresión primeramente se refiere a una posesión valiosa, pero que es muy pesada.
y que el propietario no se puede deshacer de ella por alguna razón, ¿no? Pero le cuesta mucho mantenerla, tanto mantenerla físicamente, ¿no? Como también por el coste. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que Juan Antonio compró una plaza comercial, ¿sí? La construyó y la compró, digamos. Y él pensó que iba a hacer mucho dinero con ella porque iba a rentar todos los locales que habían en esta plaza. Pero resultó ser un elefante blanco porque a final de cuentas se dio cuenta que ni había tanta gente que comprara ni que vendiera. Por cierto, esta idea se me ocurrió porque últimamente he visto por las calles de Monterrey, he visto esta proliferación de construcción de plazas. Yo no sé si han hecho estudios de mercado o no, pero bueno, esta es mi percepción, mi sentir, y que hay muchos locales que están cerrando. En fin, ya me fui yo por otro lado, pero con esto quería ejemplificar lo que para mí es un elefante blanco. Ahora, ¿de dónde surge, no? ¿De dónde viene? Esta tiene una historia. Hace años, en el reino de Siam, que es el territorio que hoy comprenden Tailandia, Camboya y Laos, los monarcas solían entregar este tipo de animales como regalo a sus súbditos, pero a aquellos que no les resultaban muy agradables, que digamos, o sea, que no les caían muy bien. Entonces, lo que querían era como que te doy un regalo, pero al mismo tiempo te arruino. ¿Por qué? Porque imagínense, mantener a un elefante, pues hay que darle de comer, hay que bañarlo, se necesita un cuidador especial para este elefante. Y aparte de todo, en ese tiempo, pues los elefantes eran venerados porque eran como símbolo de poder real. Entonces, el súbdito no podía deshacerse de este animal y aparte tenía que dejar entrar a la gente a su casa para que veneraran al animalito, pues más bien al animalote, ¿no? Y así es como después esta idea de este regalo, de este elefante blanco que se regalaba, es que después fue pasando, evolucionando y llegó hasta nuestro tiempo con esta metáfora de tener algo muy valioso, pero que más bien es costoso de mantener. Y bueno, pues se lo conté aquí en pocas palabras. Los elefantes blancos. Fíjate que a raíz de esto que comentaste no hace mucho y justamente leía yo un artículo de un estudio pero esto es en Estados Unidos, de ese fenómeno que se está dando de los moles, que antes eran lugares con altas concentraciones de gente, de cómo esta nueva tecnología de vender a través de Amazon, Amazon, de vender en línea, están provocando que la gente ya no vaya a comprar a los almacenes. Y entonces, poco a poco se van quedando vacíos y se hace como un efecto cadena. Y al rato ya queda el elefante blanco, porque ahí está el edificio vacío, que cuesta mucho mantenerlo, se va deteriorando y al rato ya los dueños ya no saben qué hacer con él. Entonces, ese es un buen ejemplo. Blancos, Así ¿no? es. Sí. No, es que bueno, ojalá que nunca tengamos un elefante blanco. Ojalá que no. Y entonces yo les recomiendo mucho que lean este libro, El viaje del elefante, de José Saramago, porque precisamente se trata de que el rey de Portugal le regala al archiduque de Austria un elefante, y es la travesía de cómo el elefante llega desde Portugal hasta Austria, ¿no? Entonces son las aventuras de esto, que está basado en hechos reales también, así que se los recomiendo mucho. Muy bien, no, pues interesante, vamos a tomarlo en cuenta. Y mira, yo creo que ahora podemos pasar a darle salida a algunas de las dudas que nos han expresado nuestros amigos del público. Ok, me parece muy bien. Fíjate, por ejemplo, hay una persona que aquí nos preguntó a través de Twitter que cómo es lo correcto, decir polvadera o decir polvareda. No, pues es polvareda. Polvareda. Sí, yo creo que por la pronunciación o algo, a lo mejor suena más fácil polvadera, pero la verdad es que es polvareda. Es polvareda. Sí, y debe ser el mismo fenómeno de la palabra humareda. Ajá. Porque yo también la he oído. De hecho, yo me acuerdo de niño, yo decía humadera. Y humareda me resultaba totalmente extraña, ¿no? Como decías, humareda, qué mal está eso, ¿no? Y nada, que esa era la buena. Es humareda. Ajá. Entonces lo correcto es que digan polvareda y humareda. Ajá. Si escuchan polvadera y humadera, no, ¿verdad? Hay que corregir eso. Hay que corregirla, sí. Aunque quién sabe dentro de 300 años, ¿verdad? Sí, el lenguaje cambia. Pero por lo pronto, así es como se dicen.
¿Qué otra? ¿Qué significa peje? No sé por qué lo estarán preguntando. No, yo tampoco no sé. Sí, Intuyo, también pero es no sé. pregunta de los tuiteros. Ujú. Sí, pero sí se puede responder, claro que sí. Sí. Miren, en las zonas de Tabasco, aquí en la República Mexicana, se conservó una pronunciación antigua para referirse a un pez. Ahora decimos pez, pero en castellano antiguo se debía decir peche, así con una che pero suave, peche. Ujú. El peche era pescado, pez, bueno, pez. ¿verdad? Sí. Y esa peche después sucedió un fenómeno en el lenguaje que lo que antes era esa X que se pronunciaba así, se convirtió en J. Un fenómeno curioso que se dio ahí por el siglo XVII. Y muchas palabras, no nada más peche pasó a ser peje. Pero también lo podemos, en México, la palabra México, antes se escuchaba México. México. México pasó a ser México. Pues de hecho son mexicas, ¿no? Mexicas pasaron a ser mexicas. Ajá. Jarabe pasó a ser jarabe. Jabón pasó a ser jabón. O sea, en muchas palabras podemos ver ese efecto, cómo esa se convirtió en J, la evolución del lenguaje. Y entonces ahí en esta zona de Tabasco mantienen esta palabra peje, que fue desapareciendo de otros lados, y en particular se lo adjudican a un tipo de peje que le llaman peje lagarto, pez lagarto, mira, más o Ahí menos, está. porque se parece más o menos a eso, ¿no? El peje lagarto. Y supongo que, pues bueno, la pregunta la hacen porque así le dicen a uno de los candidatos que andan por ahí aspirando a la presidencia de la República. ¿Por qué le dicen así? Pues porque él es justamente de esa zona de Tabasco. Entonces, por ser de ahí donde son los pejes, a él le dicen el peje. así. Entonces, de ahí viene. Fíjate, muy bien. Oye, hay otra pregunta que es, ¿qué significa repechaje? Que me suena un poquito como a peje, pero creo que no Sí. tiene nada que ver, ¿no? Es que se usa en el fútbol, Ajá. fíjate, cuando decían estamos en el repechaje, se refería a que en cierto momento digamos, del calendario, pues, del fútbol, hay un periodo para contratar jugadores que tiene un principio y un fin, se acaba. Si no contratas ahí, pues ya te tienes que parar. Pero luego abren otra temporada que le llaman el repechaje, y ahí viene, está relacionado porque el repechaje literalmente sería repesca. Otra vez está el ahí, repechaje. Mira, yo no estaba tan equivocada. Sí. El repescar, es decir, tienes otra chancita de pescar, ya que no pescaste cuando se podía, ¿verdad? Ajá. Entonces, repechaje literalmente sería repescar. O sea, otra oportunidad para contratar jugadores. Se usa mucho, sobre todo en el fútbol, aunque se puede aplicar a otros campos también. Pues bien, Entonces, para muy quien bien. preguntó, por ahí va la cosa. Muy bien, muy bien. Oye, también, bueno, mira, esta acaba de entrar, nos queda por aquí otra, pero antes de eso, Ok. pregunta alguien que por qué se dice que entras como Pedro por tu casa. Bueno, sí. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Juan? Exactamente. Fíjate que yo también antes pensaba que era Pedro por su casa porque Pedro es un nombre muy común, ¿no? Así como decir Juan de los Palotes, como Juan, pues es muy común. Pero no, sí tiene una historia, ¿no? Y bueno, primero es esto, Pedro por su casa es alguien que está muy a gusto, que está muy cómodo, que se siente, no tiene nervios, que se siente tranquilo, ¿no? Así como, por ejemplo, Arturo, que está aquí en el estudio, como Pedro por su casa, ¿verdad? Bueno, pero esta expresión viene, fíjense, desde el siglo XI, o sea, ya también Ya tiene sus años. Y originariamente la expresión no era Pedro por su casa, sino era como Pedro por Huesca. Y esto porque viene de Pedro I de Aragón, que era el rey de Aragón y Pamplona, y se dice que era un estratega militar, pero buenísimo. Y en ese tiempo, pues, él estaba luchando contra las fuerzas moras, ¿verdad? Que hace rato estábamos hablando de los árabes, pues era esa época en donde la península ibérica estaba siendo dominada por los moros, y este hombre, Pedro de Aragón, pues era un gran estratega, como lo mencioné hace un momento, y él podía entrar, ¿no? De alguna manera, sobre todo por este territorio que está hacia el norte, ¿no? de España, por Huesca, y él dominó esas tierras. Huesca, y no recuerdo ahorita otra tierra, pero bueno, cerca, ¿no? Al norte, cerca de los Pirineos franceses. Fue toda esa zona que él pudo dejar que sacar a los árabes de ahí, digamos, a los moros, ¿no? Bueno, entonces ese Pedro por Huesca se transformó ese Pedro por Huesca se transformó después
como Pedro por su Como casa, porque Pedro pues ya por su llegó casa. a nuestro país, a América, digamos, y acá en América, que yo sepa, no hay Huesca como en España, porque es que luego hay muchos lugares que se repiten nombres, pero acá no. Entonces aquí ya se quedó como casa, Pedro por su casa. Sí, es que ese fenómeno se da, que cuando una palabra no hace sentido en otra Sí. región, los mismos hablantes buscan algo que les haga sentido. Aquí como Huesca no sabías qué era, pues por su casa, ¿verdad? Es Sí, Pedro por su exacto, casa. Pedro por su casa. Lo mismo Sí. que pasó con la silla de Sevilla. Exacto. Pues como aquí no hay es la Sevilla, villa, ¿no? Entonces, el Sí. que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿Sevilla qué es Sevilla? No, será la Ajá. villa, ¿verdad? Ajá, Y entonces, exacto. como Villa sí tenía sentido aquí en México, Ujú. aquí cambiamos Sevilla por la villa, ¿verdad? Y por eso es ese Exacto. tipo de fenómenos que Así es. nos hacen entender cómo se va formando el lenguaje. A ver, ahí te va otra Sí, muy pregunta. bien. Esta también A está ver. interesante. A ver. ¿Restaurante o restaurante? ¿Tú cómo dirías? Yo digo, y generalmente siempre escribo restaurante, pero restaurante, por lo menos la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sí acepta restaurante, pero se prefiere restaurante. Lo que sí no es poner restaurante, o sea, sin la E final, no, restaurante, porque viene, bueno, aunque todas vienen de la misma raíz restaurant, que es francés, es restaurar, pero en español sí nosotros preferimos que sea restaurante o restaurante, pero preferible restaurante. Ajá. Aunque fíjate, aquí entraría una duda, ¿no? De cuando en el diccionario vienen las dos, algún hablante podía decir, bueno, pues, ¿y por qué? Si ya vienen las dos, pues ahora sí que la que yo quiera, ¿no? Sí, O de qué podría depender de sí decir. puede ser, pero cuando tú pones en el diccionario, o sea, pones restaurante y luego te da como la acepción, te da restaurante. Entonces, no te da la explicación de restaurante, sino te pone restaurante. Entonces, eso quiere decir que prefiere que utilicemos la palabra restaurante. Ándale. Ese es otro de los tips para el uso del diccionario. Exacto. O sea, el diccionario, aunque recoge las palabras principales que ya se usan, no deja de dar algunos tips para dar la palabra que es, vamos, que se prefiere, ¿verdad? Que es más conveniente. Y fíjate que aquí ahorita me acordé yo de una frase que dio origen a esta palabra restaurante. La voy a leer porque ya que se dio el caso es interesante. Okay. Dicen que en 1765 hubo un hombre que era panadero, fíjate, y él tenía su changarro para vender comidas. Y que pues él puso ahí a la entrada un letrero en latín. Se leía algo así como: venite ad me omnes qui stomaco laboratis et ego restaurabo vos. Le entendí perfectamente todo. Mi latín está muy bien. Que bueno, ya traducido, fíjate lo que significa esto, aquí está la clave. Venid a mi casa, hombres que tenéis el estómago débil, y yo os restauraré. Ah, mira. Y dicen que de ese letrero la gente le empezó a llamar ahí en Francia el restaurante. Vámonos a restaurar, vamos. Ajá. Y de ahí quedó el restaurante, donde te restauran, pues, porque ya traes la panza ahí muy, muy vacía, ¿verdad? Sí, pues sí, porque cuando uno empieza a tener hambre, se empieza a sentir así como medio decaído, ¿no? Te empiezas a desmejorar. Bueno, pues ya ven, es interesante. Entonces, pues ya no nos queda más que agradecerle su compañía en esta mesa. Invitarlo, como siempre, bueno, primero nos despedimos, ¿no? Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí el próximo martes, gracias a la Academia de Belleza de Susi Sosa, y yo soy Mariana García Luna. Hasta luego. Y un servidor, Arturo Ortega Morán, que los invita la próxima semana a tener lista la mesa, que nosotros vamos a tener listas las palabras. Hasta luego.